En las primeras tomas vemos a un joven matrimonio que viaja en taxi. Julia no entiende el rumano, a diferencia de su marido. El taxista les ayuda a descargar sus pertenencias, después de lo cual van a buscar su nuevo piso. Les acompaña el conserje y, solos, los esposos anticipan su nueva vida en un nuevo país. Julia no puede dormir, afuera llueve a cántaros. La chica se acerca a la ventanilla y empieza a mirar a los vecinos. Su marido también se despierta y la tranquiliza. Julia es despertada por una señal de mensaje, ya que su cónyuge se fue a trabajar de madrugada sin despertarla. Durante el día, ella intenta aprender rumano con clases de audio, mientras hace las tareas domésticas. De repente, se oyen gritos de los vecinos y Julia empieza a escuchar, pero luego todo se calma. Más tarde pasea por Bucarest y entra en un café donde el camarero es capaz de entenderla. Esa noche Julia vuelve a dormir mal, y pasa los días explorando la ciudad. Un día sorprende a la portera de su piso con un hombre, que resulta ser un electricista, abriendo una botella de vino. Julia espera a su marido para cenar, pero aún no ha llegado. Al asomarse a la ventana, suele mirar a los vecinos y parece que un hombre también la observa. Cuando llega su marido, lleva a Julia a dar un paseo por el exterior, donde ven a gente agolpada y un coche de policía. Aquí trabajan expertos en crímenes y nadie sabe exactamente qué ha pasado. Durante el día, Julia sufre de ociosidad y en las noticias aparece una noticia criminal sobre el mismo lugar. Cuando su marido llega a casa, ella le pide que le traduzca lo que ponen en la tele. Resulta que se ha encontrado el cadáver de una mujer. Julia se queja de que el vecino de la casa de enfrente siempre la está vigilando durante el día, aunque no se le vea. Pero por la noche no deja de mirar. Por la noche, Francis, un compañero de trabajo y su mujer, que entienden inglés, visitan a la pareja. Julia confiesa que antes quería ser actriz, pero fue una mala experiencia. Resulta que la mujer encontrada fue decapitada, y no es el primer caso de este tipo. Al escurridizo criminal le llaman araña. Cuando todos vuelven a hablar en rumano, Julia abandona la mesa y el piso. Su vecina Irina, que también sabe inglés, habla con ella. Resulta que a menudo hace ruido en el piso de fuera. Julia ve un periódico con un artículo sobre una víctima llamada Anna y se entera de que era la cuarta víctima del extraño criminal. Antes de atacar, le gusta observar a las chicas. Para distraerse de este sentimiento de persecución, Julia decide ir al cine. Se levantó bruscamente y se marchó a toda prisa. Julia entró en el supermercado para comprar cigarrillos, pero en el último momento cambió de idea, pues hacía tiempo que había abandonado el hábito. Julia estaba eligiendo la compra cuando un hombre se paró a su izquierda. A Julia no le gustó que él fuera en la misma dirección en la que ella iba. La chica lo perdió de vista y empezó a asustarse, incluso rompió un tarro de pepinos, escondiéndose en la trastienda. Julia observó al hombre. Salió por la puerta de atrás y no cenó nada. Julia le contó a su cónyuge el extraño suceso de la tarde. A Francisco esto le molestó. Sugirió ir a aquel supermercado y ver la grabación de la cámara. El vendedor estuvo de acuerdo, efectivamente había un hombre en el vídeo, pero no parecía que estuviera persiguiendo a nadie. Julia le hizo una foto. Por la noche, miró la foto en el teléfono de Francis y empezó a preocuparse cada vez más por el estado de su mujer. Esta noche tiene una cena con clientes, así que llegará tarde a casa. Julia se sienta junto a la ventana y observa a los vecinos. Durante todo el día no encontró nada que hacer. Francis se había retrasado más de lo que ella pensaba. De repente llamaron a la puerta. Julia estaba muy asustada, sin embargo había una anciana en la puerta. Julia no entiende nada, pero Irina le explica que la mujer busca a su gato. Irina invitó a Julia a visitarla, y ella aceptó. Irina sirvió vino, se conocieron mejor. Un hombre llamó insistentemente a la puerta, pero Irina no abrió, era el exnovio de la chica. Se divirtieron. Julia llegó a casa borracha, paranoica de nuevo, y miró por la ventana. Ella saludó al desconocido y él le devolvió el saludo.
Finalmente entró Francis. Julia fumaba sentada en la cama y contó lo que había pasado. Francis miró por la ventana, pero no vio a nadie. Julia tenía intención de llamar a la policía. Julia cree que el mismo hombre la había seguido al cine y al supermercado. Francis decidió ir con el policía a ver al hombre. Julia estaba muy preocupada y envió un mensaje de texto a su marido, pero él no respondió. Cuando Francis regresa, empieza a convencer a Julia de que el hombre no es más que un vecino que va al mismo supermercado que ellos. En opinión de Francis, Julia se está volviendo loca porque está constantemente sentada entre cuatro paredes. Por la mañana, mientras Julia se duchaba, Francis se fue a trabajar. Por la tarde volvió a comprar cigarrillos. De repente, la chica volvió a ver al hombre, que creyó que la seguía. Julia lo siguió y esto la llevó a un lugar extraño, que resultó ser un club con estilo de museo. Aquí vio a ese hombre que trabaja aquí de limpiador, y luego a Irina, que también trabaja aquí, es bailarina. Irina aconsejó a Julia que tuviera cuidado. Por la noche, Julia estaba esperando a Francis en el trabajo como de costumbre. De repente alguien saltó sobre ella por detrás y le puso una bolsa en la cabeza, resultó ser solo una pesadilla. Julia empezó a escuchar los sonidos detrás de la pared, un grito provenía de allí. Julia empezó a llamar a la puerta, y los vecinos se reunieron. El conserje abrió la puerta con una llave de repuesto, pero no había nadie en el piso, salvo un gato. Resultó ser el mismo gato desaparecido de un vecino anciano. Más tarde, la portera presentó una queja a Francis. Al fin y al cabo, no quería que los inquilinos causaran problemas. Francis sintió pena por tener que trabajar tanto. Cuando su marido se marchó, Julia llamó a Irina al trabajo, intentando averiguar si alguien la había visto. Su exnovio llamó a la puerta. Julia le dijo que no estaba en el piso. El tipo le dio el número de Irina, pero el tono de llamada procedía de... Eso significaba que el teléfono móvil estaba allí. Julia le pidió ayuda. Tenía que ir a verla para ver al vecino que supuestamente la seguía. Subieron en ascensor y el tipo llamó al mismo piso. Había alguien dentro, pero nadie abrió. El tipo tenía que irse, pero Julia le pidió que volviera a llamar. Fue inútil, el tipo se fue. Julia decidió llamar ella misma. Un hombre mayor le abrió la puerta y le pidió disculpas. Estaba a punto de marcharse cuando vio a la asistenta en las escaleras. Julia no podía calmarse. Entraron un policía y un vecino del edificio de enfrente, el Sr. Weber. Le disgustaba que Julia le molestara a él y a su anciano padre. El Sr. Weber estaba dispuesto a resolverlo todo pacíficamente, si Julia no le molestaba más. Más tarde, Francis le dijo a su mujer que hoy habían cazado una araña. Resultó ser el hombre que supuestamente había encontrado el cadáver de la última víctima. Trabajaba como fontanero. Francis y Julia asistieron a un acto en el que se habían reunido todos los compañeros de trabajo de Francis. Julia intentó mantener la calma, la mayor parte del tiempo todos hablaban rumano. Francis no se dio cuenta de que su mujer ya entendía algo de rumano y no le gustó nada una de sus bromas tontas. Cuando se quedaron los dos solos, Francis admitió que estaba cansado de la paranoia de ella. Volvió a la fiesta y Julia se marchó. Mientras viajaba en metro, vio al señor Weber. Julia se puso nerviosa, el tren se retrasaba, se cambió de asiento. El Sr. Weber ya estaba al otro lado de la calle. Según él, el motivo del retraso solía ser un animal en las vías. Julia le preguntó directamente por qué la seguía. El Sr. Weber le contestó que estaba cuidando a su padre, gravemente enfermo, y que a menudo mira a la gente para distraerse. Pero nadie se había fijado en ella. Pero en cuanto Julia le saludó, él le devolvió el saludo. El Sr. Weber se quedó perplejo al saber por qué Julia empezó a seguirle. Por eso decidió acudir a la policía. En estado de shock, Julia salió del metro. Así que ella era la acosadora. Era el señor Weber. No podía creer lo que había pasado. Cuando Julia llegó a casa, empezó a meter sus cosas en la maleta. Se oía música detrás del muro.
Julia fue a comprobarlo. En el piso encontró a Irina sin cabeza. Por detrás, Julia fue atacada por el Sr. Weber con una bolsa en la cabeza. Resultó que el Sr. Weber había escondido a Irina en el armario para que los vecinos no la vieran. Un hombre había causado las heridas de Julie. Mientras tanto, Francis no encontró a su mujer en casa, pero vio la maleta. Julia intentó alejarse gateando, pero se quedó rápidamente sin fuerzas. El Sr. Weber se tumbó a su lado y Julia no tardó en desmayarse. Una niña los observaba desde una ventana al otro lado de la calle. El Sr. Weber se lavó las manos. En ese momento, Francis intentó llamar a su mujer y oyó los tonos de llamada del piso vecino. Al salir al pasillo, vio al Sr. Weber. De repente dispararon a un hombre, que resultó ser Julia, que logró sobrevivir.